Advertencia preliminar. El siguiente video tocará ciertos temas sensibles relacionados con drogas, abuso y violencia. Se solicita el respeto y madurez del espectador respecto a lo que se verá. Hola, aquí John Lovecraft reportando desde un lugar muy bonito. ¡Qué bonito! Nuevamente quiero traer para ustedes una reseña de un libro que tuve la oportunidad de leer recientemente. Volar sobre el pantano es una historia creada por el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, quien quizás les suene por su otro libro llamado Juventud de Éxtasis, el cual tuvo una polémica en mi país en el 2014 por temas relacionados con la percepción del autor con la homosexualidad. Sobre lo mencionado, no entraré en más detalle puesto que no he leído aquella obra para dar un juicio concreto. Quién sabe, quizás algún día lo haga para saber la verdad del asunto. Regresando al tema que nos atrae aquí el día de hoy, Volar sobre el pantano es una historia publicada en 1995 que nos narra la vida de dos protagonistas principales. Zaid y Lisbeth, quienes están casados y deben lidiar como matrimonio con las consecuencias del pasado de ambos, junto con los eventos presentes que giran en torno a Alma, la hermana de Zaid y de quien la trama depende para unir los eventos contados en el relato. Será su carta quien comience el viaje matrimonial en avión hacia su desconocido paradero, pero también a dos visiones pasadas que giran en torno al sufrimiento y la redención. Es importante decir que Volar sobre el pantano se define a sí mismo como un libro de autoayuda, es decir, mediante su historia intenta dar cierto apoyo al lector que tal vez la está pasando mal en el momento en que lee. Es por esto que si bien la historia de los personajes importa, el enfoque va dirigido en darnos cierta cátedra sobre la vida, y sobre cómo lidiar con algunos temas que son tratados aquí. Y con esto quiero ser enfático con algo. Para algunos el libro podrá pecar de ser demasiado dramático y exagerado con las situaciones, pero es aquí donde debo decir que lamentablemente el mundo real siempre será 1000 veces peor que cualquier situación trágica de cualquier novela. Vivimos en un mundo cruel y duro, y eso se los dice alguien que suele ser positivo con las cosas. El relato se construye desde tres perspectivas. Por un lado tenemos el pasado de Zaid, donde el alcoholismo de su padre y las malas compañías terminan marcándolo a él y a su familia. Luego tenemos el pasado de Lisbeth con su embarazo no deseado y el abuso que sufre por parte de su ex. Por último, tenemos los eventos presentes en torno a Alma y la búsqueda por encontrarla. Estas tramas irán intercalándose unas con otras, aunque unificándose rumbo al final. Lisbeth. La historia de esta chica nos cuenta lo que sufren los hijos incapaces de llenar las expectativas familiares y el abandono personal derivado de eso. Y es que, los padres tienden a ser cegados por las apariencias, tanto que pasan demasiado tiempo queriendo parecer una familia feliz que se olvidan de ser justamente una familia. La desconexión emocional con sus padres y sus hermanas hace que Lisbeth decida buscar algo de consuelo en Martín, un vecino, que termina siendo un mal hombre en todo el sentido de la palabra. Ella queda embarazada de Martín, y si bien las familias intentan forzar el matrimonio, las acciones de Martín terminan socavando la idea. Primero su adicción con las drogas y luego el terrible abuso que realiza contra Lisbeth en compañía de otros hombres. Nuestra protagonista queda sola en su embarazo, llena de odio contra su expareja, distante de su familia y cargando con el dolor del acto vil sufrido. Sin duda un escenario terrible. Esta situación sería el pantano, o al menos uno de los tantos que se nos presentan. La propuesta del autor apunta en la idea de que todos en algún punto de nuestra vida nos quedamos atrapados en un pantano que representa las adversidades o los problemas que nos llegan a paralizar por completo. El concepto de estar en el punto más bajo e intentar luchar para salir sin éxito, tanto así que en un punto piensas que todo alrededor tuyo es eso, un pantano. Reconozco que la propuesta de esto me convenció inicialmente, pero ya hablaremos más de eso luego. Zaid. Por otra parte, Zaid debe luchar originalmente contra su entorno. Al ser la mayoría de los chicos de su edad presa de las pandillas juveniles, él termina cediendo a estos y uniéndose a sus filas pese a que él sabe que está mal. Sin duda, el sentimiento de pertenencia, sobre todo cuando tu hogar no te lo ofrece, es suficiente para embobar al más correcto. En el caso de Zaid, el alcoholismo de su padre vuelve la dinámica familiar en un infierno, donde su madre sufre de los nervios, su hermana queda de lado y su propio padre se vuelve el villano en vez de una figura de autoridad o de respeto. Como alguien que lo ha visto en primera persona, y que también tuvo problemas y sigue luchando con la bebida, me sentí muy apenado por la situación narrada.
Para alguien de afuera, el dejar de beber puede parecer fácil, pero no es tan así. Zaid termina en su punto más bajo luego de un intento de asalto por parte de su pandilla que termina mal, y que lo lleva a entrar en conflicto con sus anteriores amigos. Mismos que ponen su vida en riesgo, dejándolo tuerto de por vida e incluso atentan contra su hermana. Podemos darnos cuenta que ambas historias individuales tienen en común un mismo detonante: la familia. Ya sea por las apariencias y estatus, ya sea por las adicciones y violencia, los hijos terminan buscando consuelo en cosas que terminan siendo peor a la larga. Pero no se trata de juzgar estas acciones, sino de comprenderlas. ¿Cuántos jóvenes conoces que por motivos con sus padres terminaron de la peor forma? Yo conocí a muchos, y es una realidad preocupante. Alma. En el caso de Alma, bueno, se trata del tema más complejo, duro de leer y siniestro. La hermana de Zaid, opacada por los problemas en torno a su padre y hermano, buscó el apoyo de su tío, mismo que se aprovecharía de ella. Provocar la pérdida de inocencia en un niño es un pecado capital, en eso estamos todos de acuerdo. Si bien en todo el relato hay eventos fuertes, considero lo de Alma como lo que más pega, sobre todo por el hecho de que en casi todo el desarrollo la ves como un personaje en segundo plano y como un misterio a resolver. Alma termina fracturada emocionalmente por el abuso, decide fugarse de su hogar y termina prostituyéndose y drogándose. Para cuando es encontrada padece una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura y ya se ha rendido con todo. Habiendo contado el contenido general de la obra, es hora de profundizar en ciertas cosas. A decir verdad, la historia se me hizo algo corta y eso que ronda las 200 páginas. Los personajes funcionan bastante bien, puedes entenderos fácilmente junto con sus acciones. Al ser un libro de autoayuda, nos bombardea con discursos y enseñanzas tanto morales como psicológicas de las cosas. No digo que esté mal, pero si eres de los que se saturan demasiado con monólogos enormes que giran en torno a lo mismo dicho 1000 veces, quizás lo odies. Es más un detalle que una queja, pero continuemos. Se nota demasiado que el autor es un religioso devoto, que no está mal, pero que hace que parte de los discursos giren con la figura de Dios como un apoyo emocional en momentos duros. Yo personalmente, no me siento partidario de esto, no soy ateo, pero tampoco suelo dejarles las cosas a Dios, si me entienden. Aunque valoro que el autor basara sus mensajes también en las estadísticas, porque hay muchos porcentajes que se mencionan, el conocimiento personal, la psicología antes mencionada y la unión fraternal. De hecho, incluso si estás en contra de las doctrinas religiosas y tal, no se perderá gran parte del mensaje que intenta transmitir. Es más, el autor con el tema de Dios no se ciega a una sola religión o forma, haciendo que todo sea más razonable al final. En resumen, puedes encontrar tu motivación en lo que creas, ya sea Dios, un propósito e incluso una persona para superar los momentos duros. Cada quien es libre de levantarse a su manera, no existe un solo camino correcto. Pero dejado el tema ideológico, debemos volver al asunto del pantano. Si bien acepto la idea de que la vida nos deja a veces en enormes pantanos, el autor nos comenta en su narración cómo debemos volar para salir de estos y llegar al bosque de la estabilidad finalmente. Que quede claro que esto es mi postura, pero a veces no es tan así la cosa. Muchas situaciones son tan complejas, que un bosque y un pantano no lo termina por definir. Me da la impresión que el enfoque de la historia retrató las cosas algo más orientado a las cosas buenas y malas de la vida, pero ignorando un poco los detalles grises. La felicidad nunca se alcanza por completo, como tampoco se llega a la decadencia máxima, vivimos etapas con muchas aristas. A veces se puede salir de la oscuridad y a veces no. Existen cosas que no se pueden cambiar, pero eso no significa que debamos quedarnos solo con eso. Al menos esa es mi reflexión, orientada al hecho de que no siempre es un pantano concreto lo que nos atrapa. A veces incluso somos nosotros mismos. Conclusión. Volar sobre el pantano es una historia de estructura ligera, pero de temas serios. Los personajes funcionan bastante bien, puedes entenderlos fácilmente junto con sus acciones, y las situaciones pese a lo trágico son verosímiles con la realidad. Me gustó mucho el tratamiento de los aspectos críticos como el abuso y la sensación posterior para la víctima, el cómo afecta eso a una mujer y las repercusiones sociales que conlleva. También se destaca la comprensión del alcoholismo como un pasaje a la tortura disfrazada de gozo y cómo tus seres queridos terminan lastimados por eso. Por último, destaco la importancia que se le dio a las redes de apoyo como una pieza fundamental en la sanación y redención.
Porque esta historia cuenta eso, el caer y levantarse, en que nunca es tarde para salir del abismo. Un mensaje dicho muchas veces, pero necesario. Quizás este libro no cambió mi vida, pero fue una instancia de pensar ciertas cosas. O sea, es bueno bajo mi criterio, pero no absurdamente bueno por decirlo así. Como punto negativo solo puedo mencionar que la trama de Alda se profundizó bastante tarde, comprendiendo el final y epílogo. Por esto se siente que se le dio muy poco tiempo pese a ser el tema más complejo, sin embargo esa es mi opinión. Puntuación. 6-0. Nos vemos pronto, en realidad no tan pronto John fuera. ¿Qué? ¿No sabían que existía un aeropuerto en la aldea Pingüino? Ah, vamos, no se exalten por pequeñeces como esta. La vida es bella, hay que vivirla, vivirla con alegría. Ja, ja, ja.